Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido el amigo Carlos, al que le mandamos un saludo enorme. Por además nos ha pedido una de las mejores películas de los 90. Siempre bromeamos muchas veces diciendo que los 90 fue una década en comparación con, por ejemplo, los 70, pues algo escasa de buenos títulos. Y cuando lo hacemos, que lo hacemos siempre, repito, a modo de broma muchas veces, sobre todo nos referimos cuando hablamos de los grandes blockbusters. Los efectos especiales tomaron a la fuerza todo el tema de efectos visuales, de la producción, de la gran superproducción, y nombres como Michael Bay, Roland Emmerich, el peor Wolfgang Petersen en algunos momentos, pues eran los que dirigían las grandes superproducciones, Jerry Bruckheimer y Don Simpson con su productora, y se pierde un poquito pues esa esencia del cine de los 80 más artesanal y que trabajaba más sobre la base de los guiones. Estoy hablando de los blockbusters, de nuevo, los grandes blockbusters, y es en general. Ya sé que hay muchos títulos muy buenos, pero estoy hablando en líneas generales en comparación con las décadas anteriores. Pero en el cine más, no independiente, pero sí más pequeño, hay grandísimas películas y grandísimos directores. Y es injusto olvidarse de ellos. Y estamos hablando ni más ni menos que de En el nombre del padre. The Name of the Father, película de Gene Sheridan, película magistral, película de 5 estrellas, quitémonos cualquier tipo de gareta, 5 estrellas. Un peliculón con mayúsculas, una película magnífica hasta niveles increíbles. Hacía tiempo que no la veía, pese a tener el Steelbook, hacía tiempo que no la revisaba, así que también de nuevo, Carlos, gracias por hacerme revisar En el nombre del padre y por hacerme volver a Gene Sheridan, a un director que tenía una carrera prácticamente impecable. O sea, fíjense que entre... Oh, Dios mío, se ha colado un B-52 en mi casa. Vale, seguimos. Fíjense que entre 1989 y 2002 suyas son películas como El nombre del padre, a mediados de los 90, pero antes había dirigido El Prado, había dirigido La Magistral, posiblemente junto con estas sus mejores películas, Mi pie izquierdo, también con Daniel Day-Lewis, y también con Daniel Day-Lewis había dirigido la no menos buena The Boxer. Y luego había dirigido In America, que también es una película muy, muy buena, en 2002. Y luego, no sé si porque... Es que no sé qué le pasó. No sé si lo adujeron los extraterrestres, lo cambiaron por otro, simplemente el dinero le atrapó y se dedicó a dirigir películas que eran discretas en el mejor de los casos. O buenas en el mejor de los casos, con Brothers. Estoy pensando en Brothers, en aquella película de tintes bélicos de los dos hermanos y tal, que vuelven de la guerra, que era un remake, si no recuerdo. No era una mala película, una buena película, pero estoy pensando en Detrás de las paredes, aquella especie de thriller con Daniel Craig y Rachel Weisz, que no había mucho por donde cogerlo. Y estoy pensando también en la tan mala que resulta divertida Get Rich or Die Trying, la historia de la vida del rapero 50 Cent. Gene Sheridan dirigió eso. Y la verdad es que es un poco como, pero seguro que es el mismo hombre, porque nos dio esta obra maestra. Y voy a tirar un poco luego de chuleta, porque quiero hablar un poco también de... Pero tuvo muy mala suerte en premios. Creo que evidentemente el protagonista absoluto de la película es Daniel Day-Lewis, pero cuando nos dicen siempre que dicen, bueno, una lista de los 10 mejores actores de la historia, entraría a Daniel Day-Lewis posiblemente. Nadie se compara a Daniel Day-Lewis, su nivel de brillantez es enorme, nadie puede dar réplica. Pete Postlethwaite. Pete Postlethwaite es, o sea, el trabajo de ese señor en esta película, porque estuvo nominado al Oscar y no ganó, porque ganó Tommy Lee Jones por El fugitivo, lo cual me parece mal ahora que recuerdo, porque no me acordaba de ese dato, luego lo miraré otra vez bien. Fue el año de la lista de Schindler, que le sentó muy mal En el nombre del padre, pero
cualquiera de los tres actores protagonistas, de los tres principales actores, que son evidentemente Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite y Emma Thompson, podía haber sido ganador y era más que merecedor del Oscar. Pero no fue su año. Daniel Day-Lewis ya lo había ganado previamente por mi pie izquierdo, pero no fue su año, simplemente no fue su año. Entonces, sí, Daniel Day-Lewis puede ser uno de los mejores actores de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Pero vean lo que hace Giuseppe. Vean lo que hace Giuseppe Conlon en esta película, vean lo que hace Pete Postlethwaite y luego entiendan por qué le tengo esa admiración enorme a ese actor que nos brindó pequeños papeles secundarios maravillosos. Y todos le recordamos de Origen, por ejemplo, donde era el padre de Cillian Murphy, pero yo también le recuerdo de esa pequeña maravilla que es Tocando el viento, con Ewan McGregor, que era una película sobre la música y sobre una banda que a mí siempre me entusiasmó desde que la vi siendo un crío en un autobús camino a Barcelona. Y aquí es, yo creo que el gran corazón de la película, de la historia, es la fe y el ansia de justicia, de creer en la ley y en la legalidad que tiene el personaje de Pete Postlethwaite, de seguir luchando, de no rendirse nunca. Ya saben que la historia, y de nuevo, va con spoilers, aunque está basada en hechos reales, está basada en el propio libro Inocencia Probada o Probado Inocente, Proved Innocent, del propio auténtico Jerry Conlon, el protagonista de la historia, y adaptado por Terry George y el propio Gene Sheridan. Es la historia de los 4 de Guildford, que eran un grupo de personas, 4 principalmente, que fueron condenados, 2 a cadena perpetua y varios a 30 años, que fueron condenados en el año 75-76, no recuerdo exactamente la fecha, a cadena perpetua y a 30 años por un atentado en un pub en Guildford que acabó con la vida de varias personas, y que es la escena de apertura de la película, que es demoledora desde el inicio, porque si algo tiene Gene Sheridan, que ha sido una de las personas que mejora, posiblemente el director que mejor ha reflejado el conflicto del IRA y del ejército británico, a través de un canto siempre a la no violencia, desde personajes, tanto aquí como en The Boxer, personajes complejos, personajes que huyen de la violencia, que conocen su error, y otros directamente que viven anclados en la violencia, u otros que no han tenido nada que ver con la violencia, pero que se encuentran metidos en este jardín, en esta situación. La historia es uno de los mayores errores de la justicia británica real, en la que este grupo de personas, los 4 principales son ellos, pero hay un grupo de personas detrás que fueron condenados a diversas sentencias por un atentado que nunca cometieron. Y todo fue debido a una nueva ley que sacó el Parlamento británico, en la que se podía retener a un prisionero durante 7 días si era acusado de terrorismo, sin dar explicaciones y sin procesarlo, lo cual permitía cualquier tipo de tropelía por parte de la ley para hacerle confesar. Y consiguen que confiesen, sobre todo el protagonista, Conlon, confiesa algo que nunca cometió, y nosotros lo vemos desde el principio. O sea, la película nunca deja esa duda, ni te plantea. Esto es como en La caza, cuando todo el tema de la pederastia y tal, y nosotros como espectadores, la dureza de la película es que jamás tenemos ninguna duda de que el personaje de Mads Mikkelsen es inocente. Pues aquí lo mismo, no queda ninguna duda en ningún momento de que el personaje de Conlon, de Jerry Conlon, y cualquiera de los que están ligados, es total y completamente inocente, hasta el punto de que les vemos no solo como inocentes, sino como unos pobres idiotas, unos pobres diablos, un ladrón de medio pelo que se dedica a robar plomo en vez de cobre en aquella época, y que es expulsado por ello de Irlanda, porque el IRA no le quiere allí rondando, porque está a punto de estropear, de cargarse un zulo donde tienen armas y tal, y las tienen que sacar corriendo, porque este inútil con los amigos, pues casi perseguido por el ejército británico, casi la lía. Y porque son unos idiotas, son unos pobres tontos, unos niños, unos críos que se tiene que mudar a Londres para que el IRA no le pegue un tiro, y que ya en Londres, cuando está allí viviendo en una comuna hippie, pues se ven en la calle
la noche en un parque, la noche de los atentados, del atentado, en un momento en el que a mediados de los 70 se hacía más cruenta la lucha del IRA por la libertad o por la liberación de Irlanda del Norte. Y la película lo que deja claro siempre, aparte de la inocencia, es que la violencia nunca es el camino. La película condena continuamente a la violencia, incluso cuando Jerry se aparta del papel de su padre, del trabajo enorme que hace su querido padre, incluso ahí podía justificar un poco la violencia, porque lo que ocurre con el personaje es que gira hacia esa violencia, hacia ese punto de entender y de colaborar con miembros del IRA dentro de prisión para no solo para sobrevivir, sino como para manifestarse y para protestar por lo que él considera una injusticia. Y curiosamente, con todo ese cambio, con todo ese giro que da el personaje de Giuseppe siempre se mantiene en sus 13 de hay que buscar que hagan otra vez el juicio, hay que buscar que nos liberen por la vía legal, así no vamos a conseguir nada, la violencia no es el camino, la protesta violenta no es el camino, y Sheridan se planta siempre del lado de Giuseppe, incluso cuando siembra dudas en el espectador, es el padre que reprime a su hijo y el director que reprime a su mascota, a su personaje, pero le deja actuar y le deja que él mismo descubra su error. Quizá me estoy adelantando un poco. Ya les digo, la película se abre con ese atentado terrible, que en realidad es una especie de flash forward, porque es algo que va a suceder, que nos muestra ese grupo de esas dos parejas que entran al pub y tal, y cómo la explosión destroza lo que parece un día, lo que es un golpe de violencia inusitado y demoledor, que es un atentado en un pub, tranquilamente con un grupo de gente que va a tomar unas pintas de cerveza, o que está saliendo con sus parejas y que está bailando o paseando una noche y acaba falleciendo por ese terrible atentado. Es una bofetada en la cara que enseguida contrasta con la vida ridícula y pequeña y con la banda sonora de este personaje, de este Conlon con sus amigos, que es tan idiota, porque es que es un pobre tonto, de ponerse a hacer con una tubería que toca la guitarra con la esta de que le van a confundir con un francotirador o con una persona con un arma, el ejército británico, con lo cual acaba siendo perseguido y acaba viéndose obligado a abandonar Irlanda del Norte para vivir en Londres con supuestamente su tía, pero en realidad vivir en Londres con un grupo, con una comuna hippie, porque él lo que quiere, lo que él piensa es única y exclusivamente en vivir, en lo que dice, en vivir, follar, en ganar dinero, pero de la forma más rápida, que es robando, si pueden. O sea, todo ese camino de un pobre diablo que se cree mucho más listo de lo que es, con su amigo este tal Paul Hill, con el que vive esas correrías por Londres. De nuevo, enormes secundarios. Fíjense en la presencia de Saffron Burrows, aunque sale muy poquito, pero su personaje quizás sea el punto más débil de la trama. Bueno, tampoco, porque al final los seres humanos nos movemos por pasiones, y aquí todo gira en que la denuncia viene es una comuna de amor libre, pero hay un tipo que está bastante enganchado al personaje de Saffron Burrows, y que cuando vienen y estos son expulsados de la comuna y demás, pues él es el que les señala en esa dirección y dice estos dos, y se fueron con mucho dinero y tal por puros celos y envidia. Lo cual es, al final es como funcionamos todos, no tiene más misterio. Fijaos siempre, primero en la fotografía, desde el inicio, ese tono gris naturalista, apenas hay colores, los colores no son vivos, incluso en los trajes de prisión, los azules y amarillos son colores más tristemente apagados, porque lo que quiere es mostrar esa realidad gris, esa situación violenta, terrible. Incluso cuando Jerry vuelve a Irlanda después del atentado y después de Londres, después del robo a la prostituta, cuando vuelve a Irlanda con un montonazo de dinero y vuelve con ropajes muy disco y el abrigo de pelo y tal, todo muy,
muy a la moda de la época, la boina, la gorrita y tal. Todo eso no tiene colores demasiado estridentes, porque lo que busca es siempre mantener ese tono gris de toda la historia, visualmente, de tonos muy apagados, muy nada estridentes, nada chillones, porque lo que quiere es que nos mantengamos siempre en ese tono realista, pero no, la realidad evidentemente tiene un montonazo de colores. O sea, esta camiseta tiene un rojo potente en los 25 centavos y demás, sí, pero él lo que quiere es que veamos que el mundo en el que se mueven estos personajes era un mundo gris, un mundo apagado, un mundo sin color, sin vida, por la violencia, por el terrorismo, por el ejército británico. Él, si lo que hace Sheridan siempre es culpar a ambos bandos de la violencia y de la escalada de violencia, es decir, lo que hacía el IRA era terrible y eran terroristas, pero el ejército británico no daba pie, nunca dio pie a la convivencia pacífica, ni el ejército ni la policía. Fíjense lo que le ocurrió a estas personas. Entonces busca ese equilibrio de no juzgar. En ese sentido me recuerda muchísimo. La película me recuerda muchísimo a Múnich, de Steven Spielberg, porque lo que hacen ambas es plantarse en el punto en el que no juzga a todo el mundo o no juzga a nadie. Es decir, señala la violencia en todas las direcciones, y lo que hace Múnich, Spielberg, desde su propio bando, desde siendo un judío, diciendo: lo que hicimos estuvo mal, estuvo muy mal, lo que hicimos fue terrible, lo que hicimos, en vez de evitar más violencia, causó más violencia, en vez de detener a los culpables de la muerte, de los atentados, del terrible atentado en las Olimpiadas de Múnich, lo que hicimos fue conseguir que hubiera más atentados y que hubiera más gente que le sustituyó, y que la violencia genera violencia. Nos convertimos en lo mismo que intentamos acabar, con lo que intentamos acabar. Y aquí muestra que esa violencia engendra más violencia, que esa violencia genera unos policías que son capaces de lo que sea con tal de contentar a los superiores, a un poder corrupto, porque en realidad no les importa pillar a los culpables, les importa que parezca de cara a la opinión pública que han detenido a los culpables, aunque realmente el culpable sea otra persona que sigue haciendo atentados. Lo que interesa es generar un beneficio por parte de la opinión pública, pero al mismo tiempo lo que te muestra es, en el otro lado, en el IRA, aquellos que supone que luchan por la libertad, matando gente inocente desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Es más, cuando están en prisión y llega el personaje Joe, que ha confesado que es uno de los momentos más terribles de la película. Fíjense los tonos y las luces de la sala de interrogatorio. Fíjense el actor, el pequeño actor que hace de policía irlandés en Londres, cuando le confiesa, el tal Joe le confiesa que él acabó con... que él es el culpable, les dice sí, y los 4 de Guildford, que tienen gente inocente en la cárcel por ese crimen, que no lo cometieron ellos, lo hice yo. Y fíjense la cara del otro, cómo mira con cara de... Y luego pregunta al superior, le dice: ¿qué vamos a hacer? Y dice: nada. Juega muy bien esa baza, sabe jugarla muy bien, por supuesto que sí, y sabe meterte luego, cuando están en prisión, con este tal Joe, a uno de los personajes que es más, en principio, decente en apariencia, que es el jefe de la prisión, que es cuando Jerry se da cuenta del tremendo error que está cometiendo asociándose con esta persona, porque es un tipo que ha tratado bien a su padre, que siempre ha sido justo con él, que siempre ha intentado protegerles, que siempre ha entendido su circunstancia y no les ha prejuzgado, incluso siendo condenados por ver las charlas y tal, no sé qué, y te das cuenta de que es un tipo decente dentro del sistema judicial, y cómo el otro le acaba con él esa proyección terrible y ese trucaje magnífico para hacerlo del fuego sobre la persona. Hay un plano brevísimo en el que se ve al actor como si estuviera en llamas, pero en realidad se ve perfectamente que el fuego está detrás, y luego se ve al doble tapándose la cara cubierto en llamas. Es un microinstante, pero consigue el efecto del shock. Si te fijas bien, evidentemente notas que el fuego está detrás del actor y que no han quemado al actor protagonista, ni muchísimo, a uno de los actores principales, ni muchísimo menos al que hace de alcaide, sino que es un trucaje y luego aparece el doble ya cubierto en llamas con el líquido y demás. Y ese hecho es el que hace que todo cambie en la vida de Jerry y se dé cuenta y sea el paso definitivo a la madurez del personaje. Personaje que hasta ese momento ha sido un crío y se ha comportado siempre como un crío. Vean el momento en el que llegan al juicio y él y su amigo Paul están riéndose.
y sin embargo todos los demás saben que algo grave puede pasar. Ellos están todavía riéndose de broma. Jiji, míralas, anudándole el pelo a los de la peluca y tal. Incluso, fíjense en el juicio, los ropajes como el del juez y tal, el rojo no es tan intenso como suele ser. O sea, toda la ropa buscan esos tonos que les digo, esa fotografía más apagada, más lluviosa. Parece que siempre está lloviendo. No lloviendo, siempre está nublado. Parece que siempre está nublado. Y da esa sensación siempre. Y nos lleva a todo ese viaje del personaje en la prisión, en la que primero llega y se junta con los jamaicanos, y luego con el tema de drogas y tal, jiji, y luego aparece el personaje de Joe, este auténtico criminal del IRA, este terrorista del IRA, con el que se asocia, se junta como buscando una salida y consiguiendo que, bueno, que el resto de presos no les peguen, que tengan un poco más de paz, pero su padre entiende que ese no es el camino, que ese es el camino de la violencia. Cuando montan la revuelta, todo eso, él siempre, yo en mi celda, yo no quiero, e incluso se enfrenta al IRA. De nuevo, desde el principio es un padre que se enfrenta al IRA por su hijo, porque él no quiere tener nada que ver en la violencia. Él es un hombre que trabaja, ese momento, ese diálogo en el que el trabajo que te dieron y cuál es el trabajo que tienes ahora. El único trabajo que te dieron era, por eso estás como estás, que era pintar con esa pintura horrible, porque era el único trabajo que le daban a un irlandés, a un católico, esta gente. Ese momento... Y cómo aguanta estoicamente los golpes de un hijo, porque él sabe perfectamente que su hijo está rebelándose contra la verdad, contra lo que tiene que asumir y que tiene que asumirlo por su propio camino. El momento en el que entran en prisión y les dan las ropas y tal, y se enfrenta Jerry a Giuseppe y le dice lo de no soy lo que querías cuando iba al fútbol, nunca jugaste al fútbol, pero me veías y me criticabas, tal, le echa en cara todo lo que lleva adentro. Y le ataca verbalmente y Giuseppe le da un bofetón. Y en ese momento, bien dado, por cierto, y en ese momento el otro entra en cólera, en ese ataque de rabia, de venga, pégame de verdad y tal. Y en realidad está desesperado. Y lo que quiere realmente, lo que consigue al final es ese abrazo de su padre, de decirle, te entiendo, los dos estamos juntos en esto, pero Jerry no es capaz de aceptarlo hasta que llega ese momento en el que, después de todo el viaje dentro de prisión, y rechazando la ayuda de Emma Thompson, sí, tú con mi padre, pero conmigo no. Tienen ese momento en el que queman al alcaide de la prisión y él se da cuenta y va llorando a su padre porque sigue siendo un niño. Pero ese llanto le convierte ya por fin en un hombre. Le convierte en el hombre que va a ser. En el Jerry Conlon ya que hace ejercicio, que no toma drogas, pero que está al borde de la locura. La escena de la cinta de grabación que manda a la abogada enrollándose en todo el cuerpo porque está al borde de la desesperación, pero sigue luchando. De ese Jerry que da el paso de madurez, de contarlo todo otra vez, de mandar las cintas con ese tono. Fíjense, las cintas que oímos, porque la película es un flash forward inicial para un flashback, para un flash forward de nuevo, pero la película se abre con el atentado, pero con Emma Thompson escuchando las cintas de su cliente y contándole, diciéndole, bueno, tengo gracias por aceptar mi caso, sabe que yo no confiaba en los abogados y tal, pero para contarle mi historia tenemos que viajar a Belfast y a por qué me tuve que ir de Belfast. Y entonces viaja en 1974 y empieza la historia. O sea, primero empezamos en el atentado, luego empezamos todavía un poquito más adelante y luego volvemos atrás al flashback de que toda la historia hasta enganchar con la época actual. Y así vemos el arco entero del personaje. Puede sonar un poco lioso, tal y como estoy contando, esos dos flash forward y demás, pero en realidad, en cuanto vean la película, se entiende enseguida. Y no solo se entiende, sino que es una manera muy dinámica de contar la historia a través de esas cintas, de mantener la atención del espectador y de oigan la voz de Jerry, de Daniel Day-Lewis, si pueden, por favor, en versión original, por los acentos. Muy importante el tema de los acentos británicos e irlandeses, es muy muy importante eso, y vean ese arco del personaje, de cómo ese personaje llega y le escuchas la voz y no es ni en broma el Jerry que conocemos en Belfast en 1974, y vemos ese arco completo de ese personaje que acaba viendo esa violencia, viendo lo que es realmente el IRA, viendo todo el odio, todo el rencor y toda la destrucción y la violencia que causa, diciendo, no, mi padre tiene razón, yo tengo que volver al redil, tengo que madurar, tengo que dejar de rebelarme contra mi padre y tengo que
trabajar codo a codo con él, y es cuando su padre le dice, le recibe y le dice, te estábamos esperando, o sea, yo os llevo aquí esperando, yo no me he movido, ahora vamos a luchar juntos. Y es cuando empieza el viaje final con el momento terrible y tristísimo de la muerte de Giuseppe, que además no permiten ni al personaje estar, y que tiene uno de los momentos visualmente más hermosos de toda la película, que es cuando notifican la muerte de Giuseppe y empiezan a gritar todos desde las celdas, Giuseppe ha muerto, y empiezan a lanzar los papeles en llamas, y vemos esa lluvia de papeles en llamas, que al estar en llamas caen más despacio todavía, y de una belleza enorme al patio de la cárcel, con los golpes y demás, y tú lo ves y es una escena bellísima, conmovedora, en la que no puedes evitar que algo se te remueva por dentro, porque Giuseppe era un buen hombre, y Giuseppe era un hombre inocente, era un hombre que solo quería luchar por su familia, vivir por su familia, mataría si hace falta por su hijo, va a luchar por él hasta el último momento, y entonces la antorcha, el testigo, lo tiene que tomar Jerry y hacer el título de la película. Todo esto es en el nombre de mi padre. Lo que hay que hacer es limpiar el nombre de mi padre. Yo le prometí a mi padre que limpiaría su nombre. Esto es en el nombre del padre, en el nombre de mi padre. Que es todo el mensaje de la película. Hasta llevarnos al juicio final. Ese magnífico juicio final. Yo soy un fanático de las películas de juicios. Ya lo hemos comentado en más de una ocasión. Cuando hablamos de la película de Algunos hombres buenos, que es inferior a esta, ojo, y adoro Algunos hombres buenos, que tiene guión de Aaron Sorkin, pero no tiene el nivel de esta película, por poquito, quizá por error. Reiner no es James Sheridan, no este Jim Sheridan. Este Jim Sheridan de los 90 era un portento de dirección de actores, de narración, de concreción. La película dura 2 horas y cuarto casi, y se pasan en un suspiro, por lo que les decía, por ese juego en el tiempo, por la forma de contarlo, concisa, concreta, casi sin extravagancias. Las pocas extravagancias que tiene son algunos giros poéticos, como la escena de las bolas de fuego, de los papeles en llamas, tras la muerte de Giuseppe, o la escena de las cintas en la cabeza, que quizá es la única escena que, volviendo a verla, digo, yo entiendo el viaje de este personaje, no necesito esta escena. El momento en el que él se enfrenta a los guardias, ya peinado, haciendo ejercicio y tal, limpio de todo, heredando el trabajo de su padre, heredando buscar justicia por su padre y por él mismo, pero sobre todo por su padre, y se enfrenta al guardia y dice, eso tenía que haber llegado hace 3 semanas, dámelo, y vale, tranquilo, tal, no sé qué. Ese momento ya sabemos que él está en ese punto, pero que él puede perder la cordura en cualquier momento, ya lo hemos visto. Creo que es una escena, es la única escena que no termina. Entiendo por qué está ahí, la comprendo perfectamente, me parece una escena que está muy bien, pero personalmente no termina de convencerme, porque quizás no encaja en lo que me has estado contando durante las 2 horas anteriores de ese viaje. Y por supuesto con ese juicio final maravilloso, con esa Emma Thompson increíble, cómo maneja los tiempos, cómo está todo el reparto. Con Tom Wilkinson, un papel chiquitito, curiosamente, haciendo del fiscal, y cómo ella se enfrenta a todo para conseguir la liberación de su cliente y de los que iban con él, de Mark Shepard y compañía, y cómo es ese enorme momento en el que él sale a la calle diciendo lo de no, debería salir por la puerta de atrás, no, soy un hombre libre, yo sé algo por la puerta principal y voy a salir a la calle, a hablar con la prensa y a hablar con todo el mundo. Y es cuando él hace la declaración de voy a seguir luchando hasta que el nombre de mi padre quede limpio, hasta que todo esto termine. Y es tremendamente emotivo ese momento, porque es liberador, porque durante 2 horas, aunque conozcas el final de la historia, has estado encogido, sufriendo por Giuseppe, sufriendo por Jerry, aunque al principio Jerry tiene un guantazo y medio, ves cómo el personaje evoluciona, ese arco, qué bien escrito está y qué bien descrito está, con esos momentos, esos detalles, ya les digo, que les he descrito, de cómo se enfrenta a la figura paterna que cree que tiene que derrocarla para encontrar su propio camino. En realidad lo que tiene que hacer es luchar a su lado. Y es imposible no emocionarse. Aunque hayas visto la película, joder, yo recuerdo haber visto la película, puedo haberla visto perfectamente 7 u 8 veces. Aunque haga 2 o 3 años que no la veo, puedo haberla visto perfectamente 7 u 8 veces. Y sabes perfectamente lo que va a suceder, paso por paso. Y aún así, no puedes evitar que te emocione. No puedes evitar que te llegue y que digas, Dios mío, es
es tremendamente conmovedor, pero sin o sea, no hay ningún momento en el que se pongan a llorar, la música, las lagrimitas, no, de hecho la música empieza a sonar a posteriori y las letras son tremendamente emotivas con ese mantenimiento de lo que sucedió y de cómo sigue siendo una mancha y de cómo los culpables nunca se les han presentado cargos, los culpables reales, pese a estar en prisión, nunca se les ha juzgado por ello, etcétera, etcétera, y esa tremenda injusticia que a día de hoy siguen enfrentándose estas personas que eran inocentes, que es que hay que entender eso desde el principio, porque no se trata de el terrorismo, no, en este caso es que estos tipos eran inocentes, eran unos pobres diablos, no tenían nada que ver con la violencia. Y cómo todo se desentierra poco a poco, y ese punto de suerte quizá es lo más... A nivel de guión quizás es el punto más forzado, que es el de cuando ella está resfriada, le pega el resfriado al de los archivos y por lo tanto obtiene los papeles de Jerry Conlon, que a él ya solo habían dejado ver los de Giuseppe, y le dan los papeles de Jerry Conlon, en la que descubre la prueba de que encontraron al vagabundo con el que pasaron la noche, que era la prueba de que no habían cometido ellos el atentado porque estuvieron en un banco del parque como dos vagabundos, con un vagabundo, y la policía la había encontrado, la había interrogado y el vagabundo había demostrado, había dicho no, es que era cierto, y luego le habían puesto la etiqueta de no, todo aquello, todos esos datos relevantes habían puesto la etiqueta de no mostrar a la defensa para evitar que pudieran ser, porque no interesaba que fueran libres. Es el momento del policía, quizá el personaje más arquetípico, menos desarrollado. De nuevo, aunque tenga pequeñas asperezas en ese sentido, el personaje del policía es el menos trabajado, puede ser, es un arquetipo, es demasiado plano, demasiado malo, de folletín casi, es un tipo duro, implacable, insensible, inflexible, pero en realidad hasta el final, hasta el juicio, no nos queda claro que es una simple marioneta movido por poderes mayores. Y que no hay ninguna forma de enfrentar, o sea, que es otro pobre hombre, otro idiota, manejado por el poder corrupto, que realmente, pero eso no nos lo deja tan claro al principio, toda esa manipulación que tiene el personaje, que era un cabrón, en la película es mostrado como tal. Tú llega un momento en el que dices, jolín, no es un personaje redondo, no es un personaje en 3 dimensiones, es un personaje más de cartón, de puesto de el villano al que enfrentarse. Y es un tipo que quizá no está desarrollado como podía haberlo estado, y que tiene ese momento en el que le dicen lo de bueno, ¿qué vamos a hacer con los de Gifford? Son inocentes, no son culpables. Dice, todos lo son. Y es como, vale, tío, queda más claro lo de no podemos admitir, o sea, casi es más justificable el camino de no podemos admitir el error, sería un palo para la opinión pública, no estaríamos cargando todo el tema, y luego veríamos ir creciendo todo el asunto de las manifestaciones públicas y de las que se montaron en la calle durante los 80 para apoyar el caso de Jerry Conlon y de su familia, porque estaba también su tía en la prisión, sus primos, su padre, evidentemente, todos los 4 de Gifford al final. Cómo se formaron esas revueltas, no revueltas, eran manifestaciones pacíficas, que es lo que da un giro a la historia en la que dicen, bueno, esto hay que cambiarlo un poco, no podemos tener así a la opinión pública, que vean los papeles, que importa, que puede pasar. Claro, lo que no saben es que han manipulado la investigación hasta el punto de hacer que sea imposible que tuvieran un juicio justo, y nos lleva a ese momento de eso, ese truco de guión de que seguramente estará en el libro. Yo no he leído la autobiografía de Conlon, pero a lo mejor es un truco de guión, que es ella está mala, contagia al guardia que le da las fotocopias habitualmente, y cuando vuelve a ir a un tipo que no sabe nada del procedimiento y le dice, ¿qué caja le doy? Y ella dice, ¿cómo que qué caja? Sí, aquí, Conlon, me ha dicho Conlon, aquí hay 2 Conlon, Jerry y Giuseppe. Y ella, Jerry. Y es cuando descubre todo el pastel. Pero bueno, de alguna forma tuvieron que descubrirlo, es decir, algo tuvo que haber para que supieran que habían condenado a un inocente, que poder demostrarlo en el juicio y que los liberaran. Aún así, la película deja un tonillo agridulce por esa injusticia hacia Giuseppe y demás. Evidentemente, es una película
relativamente optimista, pero muy triste, muy amarga de tragar, porque al final has perdido a Giuseppe por el camino, evidentemente, y Giuseppe ha muerto. Y cuando Pete Postlethwaite murió hace ya unos años, las redes sociales y todo esto me lo señalaba mi novia el otro día. Las redes sociales se llenaron de sus... Giuseppe ha muerto, como en la película, recordando uno de sus papeles más recordados y más conocidos. Yo quería recordar en la película que fue nominada a 7 Oscars, no ganó ninguno, lo cual es una pena. Y quería, por eso tenía aquí la chuleta, quería recordar, en este caso, porque fue el año 94, contra quién perdió, porque no otros años decimos, contra quién perdió, no es, aunque hay algunos premios que, honestamente, yo se los habría dado a esto. Por ejemplo, mejor actor en un papel protagonista, Liam Neeson por La lista de Schindler, Laurence Fishburne por Tina, Laurence Fishburne fuera, Daniel Day-Lewis por El nombre del padre y Anthony Hopkins por Lo que queda del día, y ganó Tom Hanks por Filadelfia, que había ganado por Forrest Gump. A lo mejor no tenía que haber ganado Tom Hanks, yo lo dejo ahí. A lo mejor, y en este caso te voy a decir que hasta a lo mejor Daniel Day-Lewis, a lo mejor le den un Oscar a Liam Neeson. Mejor actor secundario, John Malkovich por La línea de fuego, magnífica película. Pete Postlethwaite por El nombre del padre, Leonardo DiCaprio por A quien ama Gilbert Grape, Ralph Fiennes por La lista de Schindler, Tommy Lee Jones por El fugitivo. Tenía que haber sido entre Postlethwaite y Ralph Fiennes, o sea, es increíble. Y mejor actriz secundaria, pues que no ganase Emma Thompson, que ganase Anna Paquin por El piano, pues a lo mejor no era lo más adecuado, porque Holly Hunter ganó por El piano, pero estaba nominada también por La tapadera, estaba Winona Ryder por La edad de la inocencia y Rosie Pérez por Sin miedo a la vida. Era Emma Thompson, ese Oscar era Emma Thompson y lo sabemos todos. Luego, mejor película, evidentemente, ganó La lista de Schindler y mejor director ganó Steven Spielberg. Ahí había poco que rascar, Sheridan, lo siento, pero ahí había poquísimo que rascar, lo mismo que en guión, bueno, banda sonora también ganó La lista de Schindler, y lo mismo que, estoy buscando, guión es lo que quería, ahí está. Mejor guión adaptado, evidentemente ganó La lista de Schindler, el guión de Steven Sailan, que estaban nominados ellos también. Creo que fue el peor año para presentarse a los Oscars del nombre del padre, que en otro año podía haber ganado de calle casi todo. Sí es verdad que algunos premios me parecen injustos, sobre todo el de Tom Hanks en lugar de Daniel Day-Lewis o Liam Neeson, tío. Es que, pero el de Pete Postlethwaite es como... este señor es el alma de la película, Giuseppe es el alma de la película, así que maravillosa película. Te damos las gracias, querido amigo Carlos. Creo que ha sido un auténtico placer volver a verla. Es una de mis películas favoritas de esta época en concreto. Creo que es una de las grandes películas de los 90, sin lugar a dudas. Creo que además nos muestra unas dualidades y un universo muy rico, tanto visual como a nivel de guión, diálogos e interpretaciones que son magistrales. Y creo que es una auténtica maravilla que no debéis perderos si no habéis visto. Y si habéis visto, es el momento de disfrutar otra vez. En el nombre del padre, una fantástica película de Jim Sheridan, que os recomendamos un montón desde Acción Cine. Y poco más, darle de nuevo las gracias a Carlos, pediros que deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queréis aquí abajo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.